Buenos días a todos, bienvenidos a la lección del día de hoy. Vamos a compartir con el tema los que están muertos. Acá vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 8, del versículo 18 hasta el 22. Voy a leer. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta el versículo 22 he leído. ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos al estudio de esta mañana. Estamos comenzando este tiempo de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, la lección número 32 del libro de San Mateo. Cada día con un tema nuevo estamos investigando la Biblia para poder dilucidar algunos puntos que son importantes para nuestra vida de creencia. También cuando nosotros queremos compartir con otros el mensaje de salvación, tenemos que tener algunos puntos claros, ¿no? O sea, debemos tener algunos puntos claros. Y la Biblia nos muestra muchos elementos necesarios que por lo menos debemos saber o debemos conocer para explicar bien acerca de la salvación. Acá en estos versículos, en total 5 versículos, el Señor Jesucristo estaba dialogando con algunos, dice, de sus seguidores o discípulos. Vamos a ver acá. Está mencionando en el versículo 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, vamos a pensar primero en el escriba. ¿Quién es un escriba, estimados hermanos? Bueno, según la profesión de la época digamos, el oficio de esa época, el escriba precisamente se llama así porque es el encargado de la escritura, o sea, de escribir. Entonces, las cosas que hacían los escribas principalmente, ¿no?, es poder escribir o, digamos, hacer las copias de los textos, ¿no? O sea, de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento en aquella época. Entonces, el escriba es el que tiene esta capacidad, ¿no?, de poder escribir, digamos en este caso, lo que ya estaba puesto en las escrituras. Es decir, que un tipo de copia, ¿no?, copia de los textos, o sea, de los manuscritos que ellos ya poseían. Entonces, este tipo de persona, sin duda que pensará, o sea, se verá a sí mismo como alguien muy fiel ante Dios, porque constantemente tiene el contacto con la Biblia, con el texto antiguo, o sea, con la escritura. En esa época, recordemos que cuando la Biblia menciona acerca de la escritura, se refiere precisamente a lo que hasta esa época estaba escrito, que era el Antiguo Testamento. No podemos pensar que en el tiempo de Jesús ya se habían escrito ya los libros del Nuevo Testamento, sino que solamente existía la escritura conocida eran los libros del Antiguo Testamento. Entonces este hombre, demostrando una gran fidelidad, o sea, mostrándose muy fiel delante de Jesús, ¿cómo le dijo? El versículo 19 dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, es un corazón que parece muy digno, parece muy bueno, pero en realidad demuestra gran autoconfianza. Pensar que yo puedo ser fiel según mi determinación es un grave error. Ya, ¿quién cometió este error también en la Biblia? ¿O quién ha hablado de la misma forma como este escriba? Cuando vemos el relato de la vida del apóstol Pedro, ya, ¿qué es lo que ha dicho el apóstol Pedro? Él dijo que incluso iba a seguir a Jesús ¿hasta dónde? Hasta la muerte, dijo. Así le había dicho a Jesús. Pero cuando Pedro tuvo que enfrentar
la situación, es decir, que tuvo que decir que él era discípulo de Jesús, en ese momento el relato bíblico nos cuenta otra cosa. O sea, el apóstol Pedro, que decía que podía seguir a Jesús hasta la muerte, ¿qué es lo que respondió? Yo no conozco a tal hombre, ¿no? Según el relato de los evangelios, dice que 3 veces había negado a nuestro Señor Jesucristo antes de que el gallo cantara 2 veces. Él pensó que era un discípulo muy fiel, una persona que podía ir con Jesús a todos lados, pero cuando ocurre la situación en la que él es intervenido por personas que le dijeron, tú estabas con Jesús, estando en ese tiempo la ciudad en un caos por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o por medio del proceso, ¿no? Porque en ese momento Jesús estaba siendo llevado a la cruz. Entonces Pedro demuestra realmente su corazón. Yo soy una persona que no puede ser fiel ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya en estos versículos Jesús estaba demostrando a las personas que no existe nadie que pueda ser fiel realmente delante de Jesús. El versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, le está diciendo que ¿acaso tú incluso en esta situación me vas a seguir? Ya ni siquiera tengo un lugar fijo para poder dormir, ni siquiera tengo un lugar fijo donde poder recostar mi cabeza, pero dijo que las zorras, dice, tienen guaridas, es decir, que tienen un lugar seguro donde puedan estar. Y luego las aves del cielo hacen nidos. O sea, entre los animales terrestres, los animales que están en el aire viviendo, las aves de los cielos, ellos tienen casa, un lugar seguro para vivir. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que no tiene donde puede recostar su cabeza. Ustedes, estimados hermanos, ¿tienen donde recostar su cabeza en esta noche? Creo que sí, ¿no? Gracias a Dios tenemos un lugar donde podemos poner nuestra cabeza, ¿no? Es decir, que en la almohada para poder dormir, ¿no? Ese es un lugar donde ustedes pueden descansar. Pero Jesús dijo que Él no tenía un lugar donde poner su cabeza. Entonces, ¿tú me estás diciendo que me vas a seguir a cualquier parte? Bueno, yo te digo que si es así, entonces tienes que saber mi situación, ¿no? No es seguro que en esta noche tú tengas un lugar donde dormir. Entonces cualquier persona escuchando esto se va a desanimar, ¿no? Ay, entonces mejor no lo sigo, ¿no? Mejor no voy a caminar con usted porque en realidad yo pensaba que estando con usted íbamos a estar cómodos, tranquilos, ¿eh? Sí, a esto se refiere. O sea, el camino con nuestro Señor Jesucristo, aunque hay momentos en los que estamos contentos, cómodos, pero hay momentos en los que ustedes sentirán mucho peso y carga en sus corazones. ¿Sí? Hay momentos en los que habrá que hacer sacrificio, ¿no? A veces alguien no puede dormir bien en la noche, a veces hay alguna dificultad. A veces, ¿no? Habrá algunos momentos en los que no podrá, o sea, digamos, tener la comodidad que quisiera. ¿Sí me comprenden? Entonces, el seguir a Jesucristo, hermanos, aunque trae muchos beneficios para nuestra vida, pero ustedes deben saber, a veces tendrá incomodidad. A veces no será aceptado por ciertas personas, ¿no? A veces la gente les va a criticar o no les va a querer considerar. ¿Por qué razón? Porque a nuestro Señor Jesucristo también le han rechazado, ¿no? Ya, esta palabra es muy interesante porque otro de sus discípulos también, ¿qué es lo que le dice? Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ya, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han tenido la pérdida de sus padres? O sea, ya sus padres han fallecido, su padre, digamos, ha fallecido o todavía su padre está vivo. Digamos que si fallece su padre, digamos que ustedes tienen una relación cercana con su padre, es decir que han tenido, una buena relación durante su vida, y creo que ustedes anhelarán el momento de que el padre de ustedes y parta de este mundo, poder estar presente en el velorio y también, ¿en dónde más?
en el lugar de la sepultura o de donde su padre será sepultado. Creo que esto es una condición muy normal entre los seres humanos. Es decir, que despedir a su padre que ha muerto, ¿no? Porque el padre es el progenitor, ¿no? O sea, alguien que nos ha dado la vida, ya también nos ha criado, ¿no? El padre normalmente tiene esta función, junto con la madre, cría a sus hijos, ¿no? Tiene esta función, es decir, que el padre hace esta labor. ¿Sí me comprenden? Entonces, digamos que el día en el que su padre se parte de este mundo, ¿acaso ustedes no querrán enterrarlo? ¿No querrán ir al lugar donde él será despedido por última vez? Creo que todos pensaríamos igual, a no ser de que usted tenga alguna rencilla con su padre o que tenga alguna situación demasiado irreconciliable con su padre. Pero esto puede ser, ¿no? Que haya esta situación. Pero pensando en una situación común o normal entre la familia, ya el hijo, cuando su padre muere, entonces el hijo y procura asistir a su velorio, a su funeral. En mi caso así fue, ¿no? En el año 2016, cuando yo estaba en Buenos Aires de Argentina, recibí una noticia terrible, ¿no? Por teléfono me han avisado que mi padre falleció. Pero como no habían detalles, tenía muchas dudas, además, o sea, inconscientemente no podía creerlo, ¿no? No podía entender. Mi padre estaba sano, él no tenía enfermedades, según mi parecer él le gustaba hacer deporte. Pero ¿por qué falleció? Pasando las horas yo pude comunicarme con mi tía, entonces en ese momento pude saber. Mi padre, el problema de él fue un accidente, ¿no? Un accidente trágico. Una caída de altura finalmente le ha quitado su vida. Así ocurrió, ¿no? Entonces cuando yo estaba en Buenos Aires de Argentina, yo hablaba con el pastor en ese tiempo que estaba acá en Chile, y yo le preguntaba al pastor qué sería bueno hacer. Entonces él me dijo, usted decida. Entonces pasando el tiempo, después de haber tenido esta conversación con el pastor, yo tomé la decisión, voy a regresar a Santiago. Entonces no participé en el evento en ese año, porque estuve un día y regresé. Pasando el tiempo yo estaba leyendo la Biblia, y me encontraba con estos pasajes, ¿no? Y a veces pensaba en esto, yo tenía que seguir con Jesús, o tenía que seguir, digamos, en el campamento. En ese tiempo era un campamento de inglés, o tengo que regresar. Según esta palabra, cuando un hombre le dijo que deja que vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. Pero Jesús, de manera muy fría, ¿qué es lo que le dijo? Ya veamos acá, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Le dijo que deja que los muertos entierren a sus muertos, dice. Entonces yo no tenía que participar en el funeral de mi padre. Yo no tenía que, digamos, estar en el funeral. Así me sentía, ¿no? Tal vez para ustedes es una tontería lo que estoy hablando, pero me puse a pensar en ello. Entonces yo no tengo que estar en el funeral de él. Yo me ponía a pensar después, si en el caso que yo no participara en el funeral de mi padre, mi madre, mi familia, ¿cómo ellos me hubieran considerado? ¿Cómo me hubiesen visto o de qué manera ellos me hubiesen tratado? Es un hijo arrogante, es un hijo malagradecido, ¿cómo ni siquiera en el día del velorio de su padre puede participar? Entonces, obviamente para regresar tenía que pagar, ¿no? Por eso en ese tiempo me acuerdo que la iglesia de Argentina me apoyó, y por medio de eso podía yo regresar antes, ¿no? Porque mi pasaje estaba comprado, pero para más adelante. Entonces por medio de ello pude regresar. Pero luego, leyendo el libro de San Lucas, ya vamos a ver el libro de San Lucas, capítulo 9, algo me hizo un clic, ¿no? O algo me hizo pensar. En el libro de San Lucas, capítulo 9, vamos a ver acá. Vamos a ver acá el versículo 59. Veamos acá.
El libro de San Lucas capítulo 9, versículo 59. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sí? Ya es el mismo relato que está apareciendo en San Mateo, pero la respuesta de Jesús, digamos que es un poquito más completa o es un poquito distinta. Vamos a ver acá el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, dice. Punto y coma, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta palabra, hermanos, me dio vuelta en mi cabeza y en mi corazón. Porque este hombre que aparece en este versículo dice que, ¿qué es lo que le dice? Déjame que vaya, dice, y entierra a mi padre. Pero Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, dice, y anuncia el reino de Dios. Entonces me puse a pensar, acá en este versículo, aparentemente Jesús le dice que vaya, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Dónde tiene que ir, hermanos? ¿A dónde tiene que ir este hombre? Dice que para anunciar el reino de Dios. Es correcto, ¿no? Ustedes están leyendo lo mismo que yo. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces en mi cabeza daba vuelta esta palabra. Ya en este versículo parece que Jesús no le está diciendo que no vaya a enterrar a su padre, sino que vaya, ¿no? Pero que no vaya como otros que estaban sufriendo, que estaban teniendo tristeza, sino que vaya, pero que anuncie el Evangelio. Entonces en mi corazón, como si fuera una luz, apareció. El Señor Jesucristo está diciendo que vaya, ¿no? Pero que no vaya con el corazón de y sufrir y estar triste, sino que vaya con el corazón de anunciar el reino de Dios. Entonces en mi corazón hubo una gran felicidad, porque yo no había visto este versículo detalladamente, pero cuando yo participé en el funeral de mi padre, realmente yo tuve la oportunidad de predicar en el velorio, ¿no? Ya, yo tuve la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio. Mientras estaban velando a mi padre, yo realmente, aunque estuve en ese lugar, pero no estuve con el ambiente de otras personas. ¿Me comprenden, hermanos? Cuando yo viajé desde Argentina hasta Santiago durante 20 horas en bus, realmente yo estaba muy triste, ya sentía mucho pesar por la vida de mi padre, tenía mucha lástima de que haya ocurrido de esa forma, ¿no? Que haya sido un accidente lo que le quitó la vida. Pero llegando a Santiago, cuando yo he visto el cuerpo de mi padre, que estaba, digamos, en ese lugar, ya yo no sentía, no sentí, como si fuera que mi padre estaba en ese lugar. ¿Sí me entienden? Solamente lo que vi, un cuerpo inerte y que apenas tenía, la expresión del rostro, pero no podía ver la vida en ese lugar, ¿no? Sino que ya él estaba muerto, es decir, que su alma, su espíritu ya no estaba en él. Entonces, este cuerpo que está acá no es de mi padre. Así yo pensé. Entonces pude tener gran paz en mi corazón y tranquilidad. Yo veía cómo todo el mundo estaba devastado y triste, pero por tener, este tipo de, digamos, de convicción en mi corazón, a mi padre un día escuchó el Evangelio. A mi padre un día creyó en Jesucristo que llevó sus pecados. Entonces, ¿dónde estará él ahora? En el reino de los cielos. ¿No es así? Ya, él debería estar junto con Dios. Así yo puedo pensar. Él ha ido con el Señor. ¿Sí me comprenden? Ya, por lo menos él está esperando en el lugar de reposo, de descanso. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar triste? Yo sentí gran paz en mi corazón. Y luego yo, durante el velorio, yo compartí el mensaje de salvación. Yo le decía a la familia que estaba triste y angustiada,
Ustedes realmente tienen pena porque mi padre falleció, ¿sí? Ustedes tienen dolor en sus corazones, pero yo les diré algo. Ustedes, si quieren encontrarse con Él una vez más, ustedes deben creer en Jesús. Ustedes deben tener la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, quien llevó todos nuestros pecados. Porque mi padre, aunque falleció de un accidente grave, pero él tuvo en su corazón la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes ahora están llorando, están tristes, pero si en el caso que ustedes quieren volver a verle, no tienen que llorar, sino tienen que tener esperanza, porque si en el caso que ustedes aceptaran la obra de Jesús que llevó sus pecados, ustedes también podrán ir al reino de los cielos. Con esta manera yo compartí. Entonces, pensando en la palabra de Dios, Dios nos manda que anunciemos el Evangelio, que anunciemos el reino de Dios. O sea, aunque sea el ambiente de funeral, pero es una oportunidad para poder predicar el Evangelio. Ya digamos que hay un hermano que no puede hacerlo, pero por lo menos sería bueno invitar al pastor de la iglesia para que comparta el mensaje del Evangelio, ya sea en el velorio o en el funeral, en donde Dios nos permita. Si podemos predicar en ese lugar, entonces no hay ningún problema. Yo pude darme cuenta que a Dios le agrada hasta que en ese momento, en el momento de la muerte, también podamos anunciar su palabra. Esto pude entender. Dios también le gusta que hasta el momento en el que una persona muere es una oportunidad para poder exponer el mensaje de salvación. ¿Sí? Obviamente no es que uno se va a meter a la fuerza, sino que sí realmente hay oportunidad de que nos inviten a un lugar para poder presentar la palabra. Entonces nosotros deberíamos considerar que es muy bueno, muy positivo compartir el mensaje del Evangelio. No, pastor, pero es que en un funeral no corresponde, deberíamos dar palabras buenas. Sí, no digo que no puedan dar palabras de agradecimiento. Para eso también ustedes pueden invitar a la gente. Cuando me toca dirigir un funeral, una ceremonia de funeral, yo normalmente, oro ante Dios y también invito a las personas, familias, que quieran dar una despedida en este caso, de la persona que había fallecido, ¿no? A veces los hijos, a veces los nietos, ¿no? A veces algún amigo se despide, ¿no? O dando las gracias por la vida de esta persona que vivió, por haberle conocido. Entonces, la gente así algunas se emociona, ¿no? Sin duda que se emociona porque su corazón siente gran aprecio por el que había fallecido. Pero personalmente, ya en mi caso, aunque seguramente será más difícil para exponer la palabra mientras está un familiar de ustedes ahí o alguien muy cercano, pero si no fuese así, entonces en una ceremonia funeral, a veces yo no tengo la cercanía con el difunto, pero sí tal vez puedo saber su condición espiritual o cómo estuvo, si es que recibió la salvación o no. Entonces yo puedo pensar de compartir el mensaje del Evangelio. Sobre todo si la persona que ha fallecido seguramente fue salvo, recibió la salvación, con más fuerza uno puede predicar la palabra. Ya digamos que la persona que falleció, tal vez no hay una certeza, tampoco hay una confirmación de su salvación. Ya podemos pensar en ese escenario, tal vez sería una situación un poquito más compleja, ¿no? Sería un poquito más difícil decir, ¿no? No podemos decir que tal persona ya ha ido a la condenación, imagínense. Ya, para esto también hay que tener, sabiduría, ¿no? Para poder exponer. Pero es importante, hermanos, que esta instancia en la que un justo, un cristiano salvo, parte de este mundo, poder dar el mensaje del Evangelio, la salvación. Porque llegan personas que nunca antes podíamos ver. Recuerdo muy bien que cuando falleció mi padre llegaron personas que yo nunca había visto en mi vida. Ni siquiera conocía, eran familiares nuestros. Pero yo compartí, yo prediqué el Evangelio, Dios me dio esta oportunidad.
Entonces, acá dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? O sea, existen los muertos, o sea, los muertos espiritualmente, y existen los muertos que ya han partido de este mundo. Entonces, los que están muertos, ¿a quién se refiere esta palabra? Se refiere a las personas en las cuales no habita el Espíritu Santo de Dios. Ya se refiere a las personas que todavía no habían sido justos, no habían sido limpios de sus pecados. A estas personas la Biblia les llama los que están muertos, ¿no? Espiritualmente han muerto. Porque Dios le dijo a Adán, si tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces Adán comió. Aparentemente Adán está vivo, está respirando, se mueven sus ojos, ya él puede mover sus manos, puede caminar, pero en su interior él se había alejado de Dios, se había apartado de Jehová. Entonces esta muerte espiritual, es decir, la separación entre Dios y el hombre, esta separación que se ha dado desde el principio, esta separación se heredó a todas las generaciones que van hacia adelante de Adán. Eso aparece claramente en el libro de Romanos capítulo 12. Veamos. Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Ya, acá está escrito acerca de la herencia de Adán, la herencia de pecado, la herencia de muerte. Entonces, la muerte ha sido heredada a las siguientes generaciones, es decir, que Adán y Eva heredan la muerte espiritual a sus hijos. No es que cuando Caín y Abel nacen, ellos nacen con el Espíritu Santo de Dios, sino que ya ellos nacen de una naturaleza caída que está apartada de Jehová. Ya veamos una palabra más y vamos a culminar. Ya el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, veamos acá, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya, ¿qué está escrito acá? ¿Cómo tiene que presentarse ante Dios? Si no, presentaos vosotros mismos a Dios. O sea, todos los que han creído en Jesús, todos los que han sido salvos, los que han sido redimidos de sus pecados, ¿cómo debe presentarse ante Dios? Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces, ¿qué está hablando? Vivo de entre los muertos, es decir, que me presento vivo porque mucha gente falleció. No está hablando de esto, sino los muertos que está mencionando la Biblia, o en este caso, muertos que entierran a sus muertos, se refiere a los muertos espiritualmente, o sea, los que se han dividido de Dios por causa del pecado que ingresó por Adán. Entonces, estos muertos espiritualmente, ¿cómo pueden ser vivificados? Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por todos nosotros. El problema es que muchas personas no lo saben o no lo conocen. Por eso anunciamos el Evangelio, por eso predicamos acerca del reino de Dios. ¿Es así? Bueno, de esa manera vamos a acabar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Gracias, Señor, por darnos esta instancia de compartir el mensaje de la Biblia. Esperamos que Dios siga obrando y trabajando a través de este estudio. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.